Vamos a entrar a analizar una doctrina que, aunque no está en Cuba, ha tratado de entrar a Cuba y tiene varias enseñanzas y es bien fuerte por allá afuera. Gálatas, en el capítulo 1, leemos Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y tú sabes lo que quiere decir la palabra anatema. La palabra anatema significa bajo maldición divina. O sea, un anatema es alguien a quien Dios repudia, a quien Dios maldice, a quien Dios no quiere saber de él. Esa es la palabra fuerte para anatema. Bien, ¿por qué he leído esto de que si aún nosotros o un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea maldito? Porque hay personas que creen que cuando hay una manifestación sobrenatural de algo, ya eso es de Dios. Y si se les apareció alguien vestido de blanco alumbrando, ya ese era Jesucristo. Cuidado, hermano. Que la Biblia dice bien claro, hijitos, no creáis a todo espíritu. Y en otro lugar dice el apóstol, y no es maravilla, porque Satanás mismo se transforma como ángel de luz. Si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea maldito. Así alumbre, así esté vestido de blanco, o de fosforescente, o de lo que sea. El que venga con un evangelio distinto al de Cristo, el que venga con cosas que no están de acuerdo con la Biblia, sea anatema y lo reprendes en el nombre de Jesús. ¿De quién estamos hablando? Bueno, vamos a hablar de una secta que, aunque aquí ha pugnado por entrar, pero le ha sido difícil, no le han permitido legalmente la entrada al país por varias prácticas que ellos cometen, pero han pugnado por entrar y sobre todo en toda Latinoamérica son muy fuertes y en estos momentos son uno de los grupos, oígalo bien, que evangelizan, que hacen prosélitos, que hacen seguidores, que tienen una fuertísima tarea de evangelización, si vale la palabra. Aunque yo creo que no es válida porque no están dando el verdadero evangelio. Están, vamos a decir, haciendo labor de proselitismo, vamos a decir mejor. O sea, buscando desesperadamente seguidores. En estos momentos, óigalo bien, están enviando más misioneros a los países lejanos que las mismas iglesias evangélicas en los países de Estados Unidos y de Europa. Están enviando más misioneros, están evangelizando fuertemente y dentro de la nación sus jefes les lavan el cerebro y hay una tremenda juventud de esta gente predicando sus doctrinas a diario. Esa es su ocupación principal, prácticamente arrastrados, empujados a que hagan eso. Y me estoy refiriendo a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Muchos no la van a conocer por este nombre, pero sí la van a conocer por el nombre de su religión. Los mormones, el mormonismo, los mormones. ¿Quiénes son esta gente? Allá por el año 1823, un hombre llamado Joseph Smith, que era de Nueva York. Este hombre era individuo normal de la calle, que su hobby era estar buscando tesoros escondidos. Le encantaba estar buscando tesoros escondidos y donde habrá un tesoro enterrado y una botija, y vivía esta fiebre de estar abriendo huecos porque buscando referencia de dónde podía haber un tesoro escondido. Se dice que este hombre tenía vinculaciones con el ocultismo, o sea, con la hechicería, y que iba a muchos mediums para que le dieran piedras y que esas piedras pudieran guiarle a donde había tesoros escondidos. Bueno, este hombre es el fundador de la secta de los mormones. Este hombre dice que estando por allá por un bosque cercano a la ciudad de Nueva York, él tuvo una, vamos a decir primeramente, una revelación, pero tuvo una situación. Dice que según él, una fuerza impersonal lo agarró y lo atacó, un espíritu, él no veía quién era, pero le hizo que no podía ni hablar ni moverse, lo tenía como amordazado allí en el medio del bosque aquel. Que él había ido a aquel bosque a orar
para preguntarle a Dios en qué religión se metía, a qué iglesia se metía, para saber en qué iglesia él iba a pertenecer, cuál era la verdadera. Y lo que le vino fue este espíritu que se trepó encima de él y que allí lo tenía casi ahogado. Y entonces él se puso a clamar y dice que de momento llegó como una columna de luz, como una nube de luz. Déjeme leérselo claramente, que lo tengo aquí, para ver la historia de este señor. Cuando la luz descansó sobre mí, vi dos personajes, cuyo resplandor y gloria desafían toda descripción, de pie encima de mí en el aire. Y uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y me dijo señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Mi intención al ir a preguntarle al Señor era saber cuál de todas las iglesias o sectas estaba en lo cierto, para saber a cuál unirme. Por tanto, cuando recuperé el control de mí mismo y pude hablar, le pregunté cuál era la iglesia a la cual me debía de unir. Y cuando le dijo eso, ellos le respondieron que no me debía de unir a ninguna de ellas, porque todas estaban equivocadas. Y el personaje que me habló dijo que todas las doctrinas eran una abominación ante sus ojos y que todos los maestros eran unos corruptos. Así que eso fue en el año 1820. Todas las iglesias estaban equivocadas, todos eran unos corruptos los maestros, todas las doctrinas no servían para nada. Ayer estaba yo predicando en un lugar y estaba hablando de esto, que a veces hay la tendencia de creernos como allí Elías, que somos la última Coca-Cola fría en el desierto. En otras palabras, ¿qué cara es una Coca-Cola fría en el pleno desierto? Pero creemos que somos la última, que nosotros somos los únicos santos que quedamos, que más nadie es santo, que nosotros, esta iglesia es la mejor, esta iglesia es la más santa, esta iglesia es la más pura, de los demás nadie sirve. Y eso es un mal principio. Porque Dios se reserva siempre en todo lugar rodillas de corazones sinceros y verdaderos que le adoran y le aman en espíritu y en verdad, en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. Porque en el cielo va a haber de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Así que uno tiene que tener cuidado, porque además en aquel momento que él dice esta historia que se le apareció, el movimiento de John Wesley estaba en plena fortaleza. El movimiento de santidad. O sea que si dijéramos, no, lo que había era una pila de iglesias frías y muertas, pero no era así. El movimiento de santidad en aquel momento estaba tremendo, con predicadores de santidad, gente que decía que había que separarse de todo pecado y buscar de Dios. Y gente que lo estaba haciendo. De hecho, el movimiento de santidad era muy poderoso. De ese mismo movimiento surgió nuestra iglesia en las montañas de Tennessee. Del movimiento de santidad. Gente que se iba para el monte a buscar de Dios. Y usted va a decir que esa gente, su doctrina era una basura y sus maestros unos corruptos. Si se dice que este hombre, Juan Wesley, que fue el iniciador del movimiento de santidad, era un hombre que se le veía la santidad, se sabía que estaba con Dios. Para que éste venga a decir que un ángel le dijo que todas las iglesias eran mentiras y que él era ahora, que le iban a dar a él la oportunidad de fundar la verdadera. Acuérdese que esto es lo que él dice, no lo que pasó en realidad. Esta es la historia que él hace de cómo tuvo su revelación. Y entonces de esta manera es que Joseph Smith comienza a hacer la doctrina de él. Dice que él recibió esa revelación allí y que allí ellos le explicaron todo lo que tenía que hacer para la nueva religión. Y vamos a hablar de esto porque les quiero decir una cosa, ellos hacen mucho énfasis en la familia. Ellos hacen mucho énfasis en el trabajo con la familia y eso es peligroso. Están gastando $100 millones anuales en anuncios, en revistas y en canales de televisión de respeto. Hermano, $100 millones anuales solo en Estados Unidos para hacer anuncios pagados en la revista Selecciones de Estados Unidos, que es una revista muy leída, y en varios canales de televisión. ¿Qué implica eso? Y siempre los anuncios son muy buenos, son spots publicitarios excelentes, y que siempre la gente cuando ve en ellos, siempre ve una base de la familia, de que la iglesia mormona es la integración de muchas familias perfectas, felices, unidas, trabajando para el Jesucristo mormón. Porque ya no podemos decir que el Jesucristo de la Biblia es el Jesucristo mormón. Tenemos que tener esto muy claro. Entonces, está haciendo
una influencia peligrosa. Y mucha gente se está creyendo que son gente en pro de la familia, en pro de las cosas buenas, y que hacen hospitales, y que hacen esto. Y como hay mucha gente que le gusta el caminito de las buenas obras, y que piensan que haciendo buenas obras la gente se salva, todo el que hace buenas obras va para el cielo y tiene cosas buenas. Mire, las buenas obras es necesario hacerlas, pero las buenas obras no son las que nos llevan para el cielo. Tengamos eso muy claro. Debemos de hacerle en agradecimiento a aquel que nos salvó, pero no son las buenas obras las que nos llevan para el cielo. Entonces, es una secta bastante rara aquí, pero bastante popular en los Estados Unidos. Y vamos a ver qué hay por detrás de ella. Hay mucha gente, incluso los mormones, que no saben en qué están creyendo, y muchas veces les pasa, como hablamos de lo de la logia, que no saben realmente a qué están creyendo, que son víctimas de un tremendo engaño. La mayor de las herejías del mormonismo es lo que ellos llaman la ley de la progresión eterna. Aquí ellos basan su creencia. ¿Qué cosa es esto? La ley de la progresión eterna. Según ellos, si usted no cree en eso, usted va a estar condenado para siempre. Ellos dicen, oiga esto, como es el hombre, así era Dios antes. Y como es Dios, el hombre puede llegar a ser. Repito, como es el hombre, así era Dios antes. Y como es Dios, el hombre puede llegar a ser. ¿Qué está diciendo eso? Ya empezando, eso está chocando diametralmente con la Biblia. Ayer yo hablaba en el aniversario de Jarahueca, estábamos compartiendo allá y le decía, hermano, domine la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es eterno. Entonces Dios no pudo haber sido como el hombre al principio. Ni el hombre puede llegar a ser como Dios, porque la Biblia es bien clara cuando dice que Él no compartirá su gloria con nadie, que Él es el grande, el absoluto, el eterno y el Dios todopoderoso. Dios es increado y el hombre fue creado hace unos minutos en la historia de la eternidad. Así que ya la base de ello es peligrosa, peligrosísima. Niega yo diría, y eso niega la divinidad de Dios, porque llegar a ser Dios después de haber sido un ser de carne y hueso, me denigra, me humilla si yo fuera Dios, me rebaja de la condición de Dios. Más si digo que todos los que estamos aquí podemos llegar a ser Dios también, con la misma autoridad y el poder de Dios, eso también está denigrando a Dios, porque está diciendo, no eres el único, yo también voy a llegar a ser como tú, viéndolo en el mal sentido de la palabra. Entonces, la secta mormona empieza con un axioma, con una base peligrosa, y es esta. Ellos dicen que Dios era como somos nosotros hoy, pero que mediante determinadas cosas y prácticas se fue elevando y se fue elevando hasta que alcanzó la categoría de Dios. Pero que entonces usted y yo también podemos llegar a ser dioses. Tiene una estrecha relación con una secta que ha surgido nuevamente, que también la vamos a ver porque es bien interesante, y es así, algunos de sus aspectos están influyendo en Cuba, que es la nueva era. La nueva era copia algunas cosas de la historia de Joseph Smith, y aunque mucha gente oye de los mormones y realmente cree que son como una iglesia que distorsiona la historia de Jesucristo, casi parecen una iglesia de ciencia ficción. Porque en las revelaciones que, según José Smith, aquel ángel, dice que después Dios envió un ángel que se llamaba Moroni a darle a él todas las explicaciones. Yo no lo tengo aquí, pero en Ecuador sí estuve leyendo el libro del Mormón, que es la Biblia de los mormones. Quiero que usted tenga claro que ellos tienen su Biblia y que su Biblia es las revelaciones que según ellos el ángel Moroni le dio a José Smith y que él lo escribió todo. El problema es que como José Smith era un buscador de tesoros, según la historia de ellos, hay unas tablas de oro escritas del dedo de Dios que se habían perdido y que entonces con su búsqueda de tesoro, José Smith fue el que las encontró y al encontrarlas leyó los secretos que estaban escritos allí y además el ángel Moroni se les reveló para completarle la revelación. ¿Dónde están las tablas? Nadie sabe, nadie las vio nunca. José Smith fue el único que dijo que las había descubierto, pero nunca las enseñó.
O sea que todo esto es una historia que hay que creerla a pie y juntillas y punto. No sé si es verdad, no sé si es mentira, pero por la evidencia de que es una falsa doctrina, estamos convencidos que todo eso es un paquete para embaucar a la gente, para engañar a los crédulos y más nada que eso. Entonces, José Smith escribió en ese llamado Libro del Mormón, yo lo leí, parece más bien una novela de alguien que se fuma 4 tabacos, se toma 2 botellas de ron, se esconde en una cueva y empieza a escribir. Realmente le pasa parecido al Corán. Usted nota la falta de inspiración, pero muchísimas veces también nota la falta de coordinación. Ahí sí yo tengo el Corán. En el Corán hay mucha falta de coordinación. Parece como alguien que está escribiendo y de momento salta una cosa, salta la otra, salta para aquí, salta para... Como que la persona no está bien mentalmente, pudiéramos decir así. Al Libro del Mormón le pasa algo parecido. Hay mucha descoordinación, hay mucha fantasía, se brinca de una cosa para otra, se inventa por aquí. Parecen más novelas de ciencia ficción que un libro sagrado en que millones de gente creen a pie y juntillas. Es increíble eso. Entonces, ¿cuál es la base de la historia del Libro del Mormón? Ahora vamos a hablar algo de esto, se las voy a decir. Según la doctrina de los mormones, todo empieza diciendo que hay por eso les digo que parece una película de ciencia ficción. Hay un gran número de planetas esparcidos por todo el espacio, planetas igual que la Tierra, que son gobernados por un incontable número de hombres dioses, que una vez fueron humanos como nosotros, pero ahora son dioses, y que cuando usted pasa a la categoría de ser un dios, un hombre que se ha hecho Dios, usted puede ir y el Ser Supremo le da un planeta de eso para que usted gobierne. Yo sé que eso puede sonar a Guerra de las Galaxias y a todas esas cosas, pero realmente eso es en lo que creen los mormones. Ahí se basan ellos. Ellos hacen ritos por los vivos, ritos por los muertos y enseñan todo lo que enseñan basado en eso. El pueblo mormón está entregado a un programa de control que planifica su vida entera. Ellos están luchando para lograr convertirse en dioses. O sea, la idea de los mormones en su templo es, el aliciente que se le da es, trabaja, lucha, abre misiones, predica todo el tiempo, porque mientras más cosas de esas hagas, así es que cuando llegues allá arriba vas a haber hecho tanto que vas a ser convertido en un dios tú también. Es la idea del mormón. Entonces es una religión esotérica que aunque tiene muchas complejidades y misterios, el escritor de este libro, Ron Carlson, que estuvo aquí en Santiago, él hizo una película que se llama Los Fabricantes de Dioses. Y él trató de simplificar más o menos la doctrina de ellos en esta secuencia que voy a leerles ahora. Esta es la doctrina en la que creen los mormones. Y usted dirá, ay, pero eso es una estupidez. Mire, hay millones de gente creyendo en esto. Y pueden entrar a Cuba, aunque debe de haber su rechazo bastante en Cuba, pero siempre hay gente que aceptan cualquier cosa. Bien, la secuencia es esta. El mormonismo enseña que hay billones de planetas por todo el cosmos, gobernados por un número incontable de dioses que un día fueron humanos como nosotros. Dicen que hace mucho tiempo en uno de esos planetas fue concebido un hijo espíritu que se llamaba Elohim, por un dios desconocido, y una de las diosas que era una de sus esposas. Acuérdese que Elohim es el nombre de Dios en el hebreo antiguo usado en el Génesis. Elohim, el plural para la palabra dioses, para la palabra Dios, para demostrar, para hablar de la Trinidad. Elohim es la palabra para el nombre de Dios, o sea que ya él copió esto de la Biblia, el nombre Elohim. Así que dice que este Dios fue engendrado por un Dios desconocido con una de sus esposas. Y que este hijo espíritu nació más tarde de padres humanos que le dieron un cuerpo físico. Por medio de la obediencia a las enseñanzas mormonas, él demostró que era digno y fue elevado a ser un Dios como lo había sido su padre. Entonces los mormones creen que este Elohim es su padre celestial y que vive con todas sus esposas en un planeta cercano a una estrella que se llama Kolob, según ellos. Según ellos hay un planeta por allá lejísimo y en ese planeta, cerca de la estrella Kolob, allí vive este Dios Elohim. Para decidir, allí ese Dios de los mormones y sus esposas, por medio de relaciones sexuales celestiales,
eternas produjeron millones de hijos espíritu. O sea que ellos creen que los ángeles son el producto de que este Dios con mujeres tuvieron muchas relaciones, y de ahí surgieron todos los espíritus que hay ahora rodando por ahí. Pero que entonces, para decidir el destino de todos esos hijos espíritus, el jefe de los dioses mormones convocó un concilio. Allí fueron los dos hijos mayores de Elohim. Los dos hijos mayores de Elohim se llamaban Lucifer y Jesús. Sea en la teoría mormona, en la teología mormona, Jesucristo y el diablo son hermanos. Y fueron a la reunión para ver qué destino se le iba a dar a todos los espíritus estos de los dioses. Entonces, allí presentaron un plan para hacer el planeta Tierra. Oye, esto parece una película de ciencia ficción de verdad. Yo no sé cómo puede haber. Hermano, es una iglesia poderosa. Yo estuve en Ecuador. Y como hay iglesias mormonas en Ecuador. Y lo más lindo, tienen tanto dinero que hacen todas las iglesias con el mismo modelo arquitectónico. ¿Entendió? Todas son iguales. El mismo modelo. Donde quiera que ustedes la ve de lejos. Ah, es una iglesia mormona. Porque todas son iguales en color, en pintura, en letrero, todo. No hay que una sea más lujosa y una... No. Todas son iguales para poderlas distinguir. Todas las hacen iguales. Así que se presentó el plan para construir el planeta Tierra, donde los hijos espíritus serían enviados para que tomaran un cuerpo mortal y así aprendieran a discernir entre lo bueno y lo malo. Lucifer se puso de pie y se ofreció para convertirse en el salvador del planeta Tierra. Deseando la gloria para sí mismo, pensaba obligar a todo el mundo a convertirse en dioses. Pero el Jesús mormón se opuso a la idea y sugirió que se le diera al hombre libertad para escoger si se quería convertir en un dios o se quería seguir como persona normal, como se había hecho en los demás planetas. Así que se hizo una votación y por democracia, por mayoría, se aprobó lo que había dicho el Jesús mormón. Así que, como se aprobó lo que él dijo, se le asignó a él para que fuera el salvador del planeta Tierra. O sea que Jesucristo no es el salvador universal, es el salvador del planeta Tierra nada más. Entonces, Lucifer se enfureció y con picardía, con astucia, convenció a la tercera parte de los espíritus que iban a ser destinados a la Tierra para que pelearan junto con él y se rebelaran. Como te das cuenta, lo mismo que pasa en el Islam, que es posterior y en una pila de religiones, todo el mundo copia cosas de la Biblia. Todo el mundo fusila de la Biblia. Porque, ¿de quién nos recuerda esta tercera parte que se rebeló con Satanás? ¿Dónde dice eso? Ah, la Biblia lo dice. En Apocalipsis dice que el dragón aquel, cuando se rebeló contra Dios, que representa a Satanás, arrastró con su cola a una tercera parte de las estrellas. Eso es la interpretación del Apocalipsis. Lo que nos dice es que Satanás en su rebelión se llevó un tercio de los ángeles que estaban en el cielo. Por eso es que hablamos de ángeles caídos que se fueron en la rebelión. Pero esto no lo inventó José Smith, esto lo dice la Biblia hace más de 2000 años. Por eso es que le digo, toda esta gente de una manera o de otra, increíblemente el Corán, el libro del Mormón, lo que sea, siempre copian de la Biblia. Así que de esa forma el diablo se rebeló, arrastró a una tercera parte de los espíritus para que se fueran con ellos, y al hacer esto se convirtió en el diablo, y sus seguidores se convirtieron en los demonios, pero que fueron enviados a este mundo en forma de espíritus, y se les negó para siempre la posibilidad de entrar en un cuerpo de carne y hueso para poder trabajar y después convertirse en dioses. Eso se les negó, fue el castigo que les dio el Dios aquel. Ahora viene lo más gracioso de esto. Los ángeles que permanecieron neutrales en esa batalla, o sea que ni se fueron con el diablo, pero que tampoco apoyaron a Jesús, que se quedaron neutrales, a estos sí se les permitió entrar en un cuerpo de carne, pero que les lanzaron una maldición para que nacieran con la piel negra. Fíjese cómo esta gente aclaran la raza. Entonces, según ellos, la raza negra es una maldición. Si yo soy negro, olvídese que me voy a meterme a mormón, no fastidien. ¿Me está entendiendo eso? Entonces, oiga, como esta gente ya no solo son una religión, son racistas. Claro, entonces esto es una religión para gente de piel clara.
Pero usted y yo tenemos que tener claro, y eso fue una verdad que dijo el hermano que escribió este libro. Le estaban preguntando de determinadas cosas. Por otras razones, o sea, hay un evangelio que está de moda por ahí, y hay un llamado pastorcito por ahí que le gusta hablar de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad. Si tú no prosperas, tú estás en pecado. Si tú eres pobre, tú estás en maldición. Y entonces, ese día, los hermanos allí en el curso donde se dio este libro, estaban compartiendo de estas cosas. Hermano, ¿qué usted cree de esta doctrina de la prosperidad? ¿Qué usted cree de esto? ¿Qué usted cree del apostolado? ¿Y qué usted cree de...? Y él dijo una verdad que a mí me gustó mucho. Él dijo, el evangelio que no se le pueda predicar a todo el mundo es falso. El verdadero evangelio se le puede predicar al pobre, se le puede predicar al rico, se le puede predicar al de una raza, al de otra, al de una cultura, a la de cualquiera. Y es una gran verdad. El evangelio verdadero tiene cabida para todo ser humano. A mí no me vengas a predicar evangelio de la prosperidad si yo soy pobre. Eso es muy rico, eso está muy de moda en los Estados Unidos y en 2 o 3 soquetes de por aquí de Cuba que se la están creyendo. Vaya a África, vaya a la ventana 1040 en Asia, donde hay muchos países pobres, a predicar eso. Vaya a muchos países árabes que están en la indigencia, vaya a predicar eso a ver cómo es la cosa. Mire, donde están muriendo muchísimos cristianos como mártires, que le están quitando todo, que cuando se convierten a Cristo le quitan todo lo que tienen y muchas veces hasta su propia vida y los meten en la cárcel. Ah, ese está en pecado y está bajo maldición porque no prospera. Y tú, que estás en un lugar donde todo es fácil, tú sí estás con Dios. Yo quisiera verte si un día te toca pasar por la cárcel por Cristo a ver qué ibas a hacer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, el evangelio que no se le pueda predicar a todo el mundo es un evangelio falso. Por tanto, ya nada más de eso que dijo ahí el mormonismo, a mí yo estoy convencido de que es una religión diabólica salida del mismo infierno. Porque ya da una justificación para el racismo, que Cristo dijo que de una sola sangre se hizo a todos los linajes de la tierra. Que ya la ciencia lo demostró, el ADN lo demostró. Los análisis de ADN se hicieron a todas las razas y ¿sabe lo que se demostró? Que todos tenemos un tronco común, que todos venimos de... Eso lo sabíamos nosotros. La ciencia tirando piedras, no, que en Asia el hombre surgió del sinantropo de Pekín, en Asia surgió de los Australopithecus, por acá en Europa del Neandertal y del Cromañón, o sea, allá en Java del Pithecanthropo. O sea, nos estaban queriendo decir que de cada mono evolucionado salió cada raza. Pero qué bueno que la ciencia avanzó, se descubrió la tecnología ADN, que no solo sirve para hacer un programa como CCI, sino que también sirve para demostrar ciertas verdades que la gente no creía y que se burlaban y que ahora están en contra de la evolución y a favor del creacionismo. El ADN demostró que todos los seres humanos tenemos el mismo código de ADN. Igualito, todos venimos de un antecesor común. De una sola sangre Dios ha hecho todos los linajes de la tierra. Las diferencias en los genes son las que dan nuestras diferencias en los aspectos, pero todos somos iguales. Lo siento por Hitler, que creía que su raza era superior, pero todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Así que doctrinas diabólicas como esta, que quieren implicar que una determinada raza por el color de su piel es porque tiene una maldición, son doctrinas de demonio, como decía Pablo, que hombres que seguirán en los postreros tiempos a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Así que a esta gente se les castigó y esa es la explicación mormona de la raza negra. Los espíritus que sí lucharon con valentía contra Lucifer iban a nacer en familias mormonas en el planeta Tierra. Estos iban a ser los blancos o deleitosos, como dice el libro del Mormón. Los primeros profetas mormones enseñaban que Elohim y una de sus esposas diosas vinieron a la tierra como Adán y Eva para empezar la raza humana. Y miles de años después Elohim viajó de nuevo a la tierra en forma humana desde su base en la estrella Kolob, pero esta vez vino para tener relaciones sexuales con la Virgen María a fin de darle a Jesús un cuerpo físico. Un apóstol mormón enseñaba que después de crecer y llegar a hombre, Cristo tuvo 3 esposas, María y Marta, las hermanas de Lázaro, y María Magdalena. Con estas esposas, el Jesús mormón tuvo varios hijos antes de ser crucificado. Y según José Smith, él es uno de los descendientes de Jesús. Según el libro del Mormón,
Jesucristo vino después de la resurrección al continente americano para predicarle a los indios. Y dice José Smith que los indios son israelitas. O sea, el continente americano de aquí. Entonces, según ellos, en el año 421, los israelitas de piel oscura, que se les conocía como lamanitas, según él, habían destruido a todos los de piel blanca en una serie de batallas. O sea, según ellos, vinieron para acá, para América, pero que los de piel oscura israelitas destruyeron a los de piel blanca israelitas y que se quedaron aquí en el continente americano, y por eso aquí no había blancos, según ellos, sino solo los indios. Y supuestamente estos nefitas dejaron los famosos escritos escondidos en unas placas de oro en una colina llamada la colina de Cumorá, que los escondió Moroni, el último nefita que quedó vivo. Y que según ellos, 1400 años más tarde, el joven buscador de tesoros José Smith, que ya era famoso en Nueva York por exagerado, afirmó haber descubierto esas placas de oro cerca de su casa en Nueva York. Actualmente los mormones honran a José Smith como profeta que tuvo visiones del mundo espiritual, en las cuales se le ordenaba organizar la iglesia mormona, ya que todos los credos cristianos eran mentira. Así que José Smith, el que originó esta pila de doctrinas extrañas, este hombre con todas estas exageraciones y fantasías, fundó esta denominación en que tantos millones de gente creen hoy en día. Así que a base de mantener un rígido código de exigencias económicas y morales, y por medio de la celebración de ritos secretos, también es una organización secreta, en el templo por ellos mismos y por sus muertos, los santos de los últimos días tienen la esperanza de demostrar que son dignos y convertirse en dioses. Los mormones enseñan que todos los seres humanos comparecerán en el juicio final delante de José Smith, el Jesús mormón y Elohim. O sea que el juicio final no va a ser delante del gran trono blanco. José Smith es juez, el Jesús mormón y Elohim. Los mormones, que han sido sellados en la ceremonia del matrimonio eterno, esperan convertirse en dioses con muchas esposas diosas, y así gobernar otros planetas y seguir produciendo más familias para toda la eternidad. Los mormones le dan gracias a Dios por José Smith, quien afirmaba que había hecho más por todos nosotros que cualquier otro hombre, incluyendo a Jesucristo. O sea que José Smith ha dicho, he hecho más por la humanidad que Jesucristo. Y sus seguidores afirman que él murió como un mártir y que derramó su sangre por nosotros, para que también nosotros podamos convertirnos en Dios.